Bueno, el tema de hoy es sobre las guías de manejo de las hernias inguinales. Eh, Como sabemos, es muy importante tener ese conocimiento adecuado para poder, perdón, un ratito. Como les decía, es importante tener presente, saber cuándo referir y cómo referir a un paciente al especialista. Entonces, más o menos de eso se trata esta guía. Para ello tenemos que conocer la enfermedad, eh, el diagnóstico y también el tratamiento. En primer lugar, tenemos la codificación del CIE-10. La mayoría se maneja con el K40 y siempre es importante colocar los 3 dígitos, ¿sí? El K40 solamente representa la hernia inguinal. Tenemos la K41, que es la hernia femoral, que es lo que vamos a enfocarnos ahora a estos dos tipos de hernia. Entonces, dentro de la hernia inguinal tenemos bilateral con obstrucción y sin gangrena. Entonces, K40-0 y de ahí vienen el resto, ¿sí? Con gangrena, sin obstrucción y sin gangrena. Hernias inguinales unilaterales, de igual manera. Y hernias inguinales no unilaterales y no especificadas, la K49. En cuanto a la hernia femoral, igual, ¿no es cierto? K40-0 empieza con bilateral con obstrucción y sin gangrena. Y sigue solo con gangrena, 41 y 42 sin obstrucción y sin gangrena. Entonces, la más frecuente pues es la K42. Entonces aquí tenemos una imagen donde nos da a conocer diferentes tipos de hernias, ¿no? Tenemos la hernia epigástrica, ¿no es cierto? En la región epigástrica, la umbilical, nivel del ombligo, la inguinal y la femoral, que es la que vamos a ver en este momento. En rasgos generales, pues la inguinal es más frecuente en varones, sobre todo a la derecha. La femoral, en cambio, es más frecuente en mujeres, ¿sí? Y Doc, también se ha visto un predominio a la Doc, izquierda, Doc, ¿sí? disculpe, ¿Qué pasa? no se están pasando las diapositivas. ¿No se están pasando? No, Doc. Ya, como les decía, aquí se encuentran las hernias inguinales y las hernias femorales. Aquí la diferencia es que la hernia femoral está por debajo del ligamento inguinal. ¿Sí se ve el cursor? Sí, Doc. Ya. En cambio, las inguinales están por arriba del ligamento inguinal. Si el ligamento inguinal es que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina del pubis. Bueno, aquí tenemos una definición de hernia. Es una protrusión de un saco revestido de peritoneo a través de la capa músculo aponeurótica de la pared abdominal. El orificio músculo pectíneo que relaciona la región inguino-abdominal y la inguinocrural es el origen de las hernias inguinales, ¿sí? Mientras que las hernias crurales se produce por defecto de la fascia transversalis exteriorizándose el saco herniario en la región femoral. Entonces, para esto también tenemos que saber un poco más de anatomía para poder entender si todos estos términos. En cuanto a la clasificación, hay muchas clasificaciones. Según los criterios anatómicos, tenemos la hernia inguinal indirecta. Es cuando el saco herniario sale a través del orificio inguinal interno, ¿sí? O el anillo interno. Este se introduce por el conducto inguinal, es decir, pasa a través de este canal inguinal
Incluso puede llegar hasta el escroto. Cuando ya llega al escroto se denomina inguino escrotal. Se trata de una hernia ya gigante, sí, muy grande, que le hace ver como un mega escroto al paciente. En cambio, la hernia inguinal directa, la salida del defecto herniario es a través de la pared posterior de la fascia transversalis y es independiente del anillo inguinal profundo, sin formar parte de la embostura cremastérica del cordón. Es decir, esta hernia directa sale a través del triángulo de Hesselbach, ¿sí? Directamente a través del triángulo. Entonces, este no penetra o no atraviesa el canal inguinal, ¿sí? Es la diferencia. La hernia crural, el saco sale a través del orificio o anillo crural. Entonces vamos a ver aquí una imagen donde está el triángulo de Hesselbach, ¿no es cierto? Por arriba que tenemos el límite, los vasos epigástricos, ¿sí? Es decir, la arteria y la vena epigástrica inferior. Hacia la línea media tenemos el borde externo de los rectos, ¿sí? Y en la parte inferior está el borde superior del ligamento inguinal. Entonces es el área o el triángulo de Hesselbach. Entonces por aquí salen las hernias. ¿Qué tipo de hernias salen por aquí? A ver quién contesta. Kelvin. Carolina no creo que está. Abigail. Nada, les acabo de decir. Por aquí salen las hernias directas, ¿sí? Tenemos otro gráfico donde está, esta es una hernia en pantalón, ¿sí? Es decir, tiene una hernia indirecta, esta que sale a través del canal inguinal, y una hernia directa que sale a través del triángulo de Hesselbach. Entonces, la indirecta atraviesa el canal inguinal, en cambio, la directa, esta es una directa, esta sale directamente a través del triángulo de Hesselbach y no atraviesa este cordón, ¿sí? La diferencia. Otra clasificación según la forma de presentación clínica puede ser primaria, cuando es la primera vez que se presenta esta hernia, o una recidivada, cuando eh, ya es operado pues el paciente y vuelve a salir esta hernia. Entonces se llama una hernia inguinal recidivante, ¿sí? O crural recidivante, depende de lo que sea. Por otra parte, puede ser también reducible o no reducible, ¿sí? Puede estar encarcerada cuando no se reduce y la estrangulada es cuando hay compromiso vascular, ¿sí? Es decir, cualquier parte del organismo que puede introducirse en este saco herniario haya compromiso vascular, ¿sí? Puede ser desde una hernia, desde el apéndice, ¿sí? Se llama hernia de Amián, puede ser un divertículo de Meckel, ¿sí? Hay otro que se introduce el borde antimesentérico de una asa intestinal, se llama hernia de Richter, ¿sí? Y hay muchas otras. Puede ser una asa completa en una hernia gigante, puede ser epiplo, ¿sí? Entonces, siempre que haya compromiso vascular, se llama estrangulado. Hay otras clasificaciones, ¿sí? De diversos autores como Magby, Nayus, Ben David, Aichen, Campanelli, Estopa, siendo esta la clasificación de Nayus la más aceptada en nuestro medio, ¿sí? Entonces aquí tenemos la clasificación, son 4 tipos, ¿cierto? La tipo 1, que es una hernia
indirecta con el anillo interno normal. La tipo 2 es una hernia indirecta con anillo interno dilatado. La tipo 3 a su vez se clasifica en A, B y C. La A es una hernia inguinal directa. La B es una hernia indirecta que causa debilidad de la pared posterior. Y la hernia 3C es una hernia femoral, ¿sí? La hernia 3B también representa las hernias en pantalón, que les decía, puede haber una hernia indirecta y otra que nace a través de la pared posterior o el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Una directa, ¿sí? Entonces se llaman hernias en pantalón. Son las típicas Snayus 3B. La tipo 4 representa todas las recurrencias de las hernias, ¿sí? Tipo 4A, una hernia. La indirecta, la directa y la femoral, ¿sí? A, B y C, respectivamente. En cuanto a la etiología y los factores predisponentes, tenemos las hernias inguinales, pueden ser congénitas o adquiridas, relacionándose las congénitas con el descenso testicular en el hombre y con la migración del ligamento redondo en la mujer, donde persiste el conducto por falta de obliteración completa del proceso peritoneo vaginal. Esto es típico en niños o niñas, ¿sí? Respectivamente. Por otro lado, no se ha demostrado el origen congénito de la hernia crural, por lo que sí se consideran los factores predisponentes en el desarrollo de una hernia. Tenemos factores como la edad, ¿no es cierto? Mayor edad, mayor tendencia a presentar una hernia. Falta de ejercicio físico, esto se relaciona eh, con la calidad de la pared, de la saponeurosis, de la pared abdominal. Embarazos múltiples debilitan, ¿no es cierto?, la pared abdominal. Cirugías previas, igual hay un debilitamiento de la saponeurosis por la incisión y pacientes encamados. Hay otras circunstancias también como las del aumento de la presión intraabdominal como factores predisponentes. En este caso tenemos la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con tos recurrente, el estreñimiento y el prostatismo. Eh, Todo esto debido a la necesidad de realizar esfuerzos para la defecación o la micción. Entonces, si un paciente tenemos que tiene una hernia y tiene una hipertrofia prostática con problemas para la micción, primero debemos resolver si, la hipertrofia prostática. Es decir, puede hacerse una prostatectomía, ¿sí? Laparoscópica convencional o una RTU, ¿sí? Una resección transuretral. Y luego sí, reparar la hernia. El diagnóstico se realiza por la clínica y la exploración física, ¿cierto? Es evidente la masa en la región inguinal o en la región crural. Y también debemos realizar la palpación con maniobras de Valsalva. Puede ser aguda tras un esfuerzo intenso o inusual o desarrollarse de forma insidiosa, situación en la que el paciente puede estar asintomático o descubrirse la hernia en un examen rutinario. Otros pacientes refieren una molestia o una tumoración en la región inguinal que aumenta con los esfuerzos físicos. Es decir, los pacientes también mencionan que por las tardes es donde más les molesta, ¿sí? Tienen las molestias es porque todo el día han estado realizando actividad física y se va saliendo. Entonces esto aumenta el dolor. Y por lo general ya cede durante la noche porque ya se recuestan, están descansando. Tenemos las hernias crurales, suelen presentarse con una tumoración de pequeño tamaño, reducibles o no, situadas medialmente a la arteria femoral por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Entonces, esta es la clave, por debajo del ligamento inguinal. Estas son las crurales o femorales, más frecuente en mujeres, ¿no?
Su escasa incidencia respecto a las inguinales, su tamaño y la elevada frecuencia con la que se complican hacen que frecuentemente su diagnóstico sea difícil. Es decir, por lo que son pequeñas, tienen mayor tendencia a encarcerarse, ¿sí? O a estrangularse. Es por eso que toda hernia femoral, cuando sea detectada, pues debe ser reparada. Esa es la consigna y el manejo de este tipo de hernia. El tratamiento quirúrgico, pues hay muchos, ¿no es cierto? La reparación con el tejido natural o herniorrafia, ¿sí? Tenemos las técnicas más utilizadas, son la de Bassini, la de McVeigh, la de Schuldeis, la de Marcy o la de Nayus. Tenemos la técnica de McVeigh, donde la aponeurosis del transverso y el ligamento inguinal se encuentran en planos anatómicos diferentes y son suturados entre sí. Hace un segundo plano donde corresponde a la aponeurosis del transverso y a la fascia transversalis. O también puede ir al ligamento de Cooper o al ligamento inguinal. Y la tercera parte va el arco del transverso al Cooper. Puede ser necesaria una incisión de relajación. Entonces, por lo general, esta técnica es llamada la técnica de Cooper. Tenemos la técnica de Schuldeis, la herniorrafia también denominada canadiense, debido a que este médico es de allá. Esta técnica está considerada como el gol estándar de las técnicas de reparación anatómica y es en ella donde deberá compararse cualquier otra técnica de reparación. Entonces, las estructuras anatómicas fundamentales de esta técnica son el arco aponeurótico del transverso, el músculo oblicuo interno y el tracto iliopúbico. El tracto cintilla iliopubiana pues es la parte más inferior y más densa y más fuerte que tiene el ligamento inguinal. Ya, tenemos los otros tipos de reparación que ya son sin tensión o con prótesis, ¿sí? O sea, con una malla. Dentro de estas tenemos la de Lichtenstein, que es la clásica, que se hace por vía anterior, es decir, haciendo la incisión de la pared abdominal y vamos de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, Lichtenstein, la clásica reparación donde se coloca la malla en toda la región inguinal, ¿cierto? Que cubra, se extiende desde el ligamento inguinal hasta tendón conjunto y hasta el borde externo de los rectos, mediante la colocación de una malla. Tenemos la reparación de Hilbert y la de Rukov-Robbins. Vías preperitoneales tenemos tanto convencionales como por vía laparoscópica. Entonces ahí tenemos diferentes técnicas, también como la de Nayus, Ben David, Stoppa, Reed, la de la doble prótesis, Wans, Kugels, Rives, de Rives Stoppa. Por vía laparoscópica, pues tenemos la IPON o la que se coloca la malla directamente pegada al peritoneo, pero es un tipo de malla especial, la que no se adhiere, o sea, tiene dos capas, una que provoca una reacción inflamatoria y la otra que no provoca, ¿sí? Entonces, por lo general, esta es hecha a base de politetrafluoroetileno. Otra técnica tenemos la TAP o la hernioplastia transperitoneal, es decir, llegamos a la cavidad peritoneal y de ahí reparamos. Colocamos, son técnicas posteriores, ¿sí? O preperitoneales. Igualmente, la hernioplastia total extraperitoneal, en cambio,
aquí no atravesamos, no se rompe el peritoneo, sino el laparoscopio y la unidad de trabajo es solo en la parte preperitoneal, ¿sí? Es decir, no hacemos no atravesamos la cavidad abdominal. De ahí las técnicas son las mismas, se deja una malla más grande, ¿no? De 15 por 15 por lo general, en el espacio preperitoneal, donde cubra la región femoral, la región inguinal, ¿sí? Y puede cubrir cualquier defecto. Entonces, estas son más efectivas. Los principios generales de la técnica quirúrgica en patología herniaria son los elementos a suturar, que deben ser equivalentes a la aponeurosis con aponeurosis, y material no absorbible sin tensión. Entonces, lo mejor es la malla, ¿no es cierto?, que no sea absorbible para que permanezca ahí durante el tiempo. Aunque ahora hay mallas también de material absorbible. Las suturas deben anudarse sin tensión para evitar los fenómenos isquémicos y desgarro tisular. Entre los tejidos a suturar no debe interponerse tejido adiposo para evitar una falsa sutura o dejar una eventual grieta hernaria. No aplicar demasiado material extraño. No realizar la reconstrucción de la pared posterior cuando esta no sea necesaria. Para el tratamiento de la hernia tipo 1, lo fundamental es la operación, es la resección del saco herniario lo más alto posible. Esto es lo que se hace en la herniorafias en niños, ¿sí? Solamente se reseca el saco herniario y nada más. Porque el anillo interno está intacto, ¿sí? Está normal. Son hernias por lo general congénitas. Para las hernias tipo 2, es decir, las hernias indirectas que tienen un defecto del anillo profundo, debemos proceder debemos reparar este anillo interno, sí, cerrarlo ligeramente, luego tratar el saco, o sea, resecar todo el saco. Es considerado también eliminar el músculo este cremáster, el que está alrededor del conducto inguinal, para poder exponer adecuadamente el cordón. Adicionalmente debemos ligar y seccionar pequeños vasos funiculares que amarran al cordón en su sector inferior a la pared posterior. Luego se diseca el anillo profundo con cuidado de no lesionar los vasos epigástricos inferiores. Entonces aquí tenemos una visión laparoscópica del defecto herniario, ¿cierto? Es una hernia inguinal indirecta, este es el anillo interno, ¿sí? Y acá tenemos un pequeño defecto directo, ¿sí? Este es el triángulo de Hessel-Bach. Entonces esta sería una hernia según la clasificación de Nayus. ¿Cuál sería? A ver. ¿Quién dice un punto ahí? Pregunta de examen también. ¿Qué dice? Bueno, sigamos. Entonces aquí tenemos ya lo que es realmente la guía, ¿sí? Entonces, derivación al cirujano, ¿cuándo realizaríamos? Si todos los pacientes con hernia inguinoclural deberían ser derivados al cirujano para la valoración quirúrgica, incluso si es asintomática, debido al riesgo de estrangulación. Ya, esto es más estricto cuando es una hernia femoral, ¿sí? Cuando un paciente no accede a ser derivado al cirujano para una valoración quirúrgica de su hernia, se le informará sobre los riesgos que su actitud conlleva y se hará constar todo ello en la historia clínica. Es decir, si no quiere ser referido, deben hacerle firmar un consentimiento ahí. O sea que él no desea esta derivación. El mayor riesgo de estrangulación de la hernia inguinocrural al parecer
ocurre en los primeros meses de su aparición, por lo que todos los pacientes con hernias deben ser informados adecuadamente de este riesgo, de los signos y síntomas y de pautas de actuación. Es decir, debemos comunicar los signos de alarma, ¿sí? Si hay mucho dolor, si el dolor no cede con un analgésico, pues debe ir ya por emergencia. En cuanto a la seguridad de la cirugía de la hernia en el anciano, antes de la reparación quirúrgica electiva de una hernia inguinocrural en un paciente de edad avanzada, se recomienda un adecuado control de la patología concomitante, ¿sí? Esto les decía, la mayor recomendación es si el paciente tiene signos de prostatismo por una hipertrofia prostática, pues es mejor tratar primero esta patología y luego la reparación de la hernia. Dice la adopción de una actitud expectante o la vigilancia de la hernia. Esta podría ser una estrategia razonable en pacientes con enfermedad terminal y con corta esperanza de vida, con alto riesgo quirúrgico, tiene un grado de recomendación D, o en los que no se prevea un incremento de su calidad de vida. Es decir, este tipo de pacientes, pues, realmente ya no se les recomienda repararse, sino más bien estar atento a los signos de alarma que se mencionó anteriormente. Los criterios de prioridad en la derivación de los pacientes a cirugía, generalmente una hernia reducible debe derivarse al cirujano con carácter normal. Sin embargo, la presencia de alguno de los siguientes criterios haría recomendable su derivación, ¿sí? En un plazo menor de 15 días. Entonces tenemos una hernia crural de reciente aparición, menor de 3 meses. Eso les decía, que toda hernia crural que sea diagnosticada debe ser referida inmediatamente al cirujano. Antecedentes de episodios de incarceración, con mucha más razón, dolor que produce incapacidad sociolaboral o familiar, igual, eso les decía, si el dolor ya no pasa con los analgésicos comunes, debe ser ya acudir por emergencia. Pacientes que por sus condiciones clínicas reciban medicación que pueda complicar la atención médica en caso de una intervención urgente, por ejemplo, como los anticoagulantes, debe ser referida y operada lo más pronto posible, ¿sí? Con todas las medidas, pues, de seguridad. En el caso de estrangulación de una hernia, su derivación debe ser urgente, ¿sí? Por emergencias, como ya se había manifestado anteriormente. Entonces, por lo general, pues debido al riesgo de estrangulación, la cirugía electiva precoz debería ser la estrategia terapéutica, ¿sí? Común que debería optar el cirujano. Únicamente no sería aconsejable la cirugía en pacientes con enfermedad terminal, como ya lo dijimos también, corta esperanza de vida, o que no se prevea un incremento en su calidad de vida. Igualmente, lo que ya habíamos dicho, si un paciente rechaza la intervención quirúrgica, pues se debe informar los riesgos y se le debe hacer firmar y hacer constar en la historia clínica. Entonces, la presencia de alguno de los siguientes criterios hace recomendar la cirugía en un plazo, en cambio, acá de 30 días, ¿sí? Anterior fue 15 días. Ahora, 30 días, antecedentes, episodios de encarceración, dolor que produce incapacidad sociolaboral o familiar, pacientes que por sus condiciones clínicas reciban medicación que pueda complicar la atención médica urgente en caso de intervención urgente, son prácticamente las mismas. La elección de una determinada técnica quirúrgica debe tener en consideración el tipo de hernia, las condiciones del paciente. Sí, de acuerdo a la experiencia del cirujano.
Entonces se optaría por la técnica más adecuada. Claro, todo depende también si puede recibir anestesia general. Se puede optar por una hernioplastia laparoscópica o caso contrario sería sobre todo la anestesia tiene menos riesgo la raquidia, ¿sí? Entonces ahí podríamos hacer ya una hernioplastia por vía anterior, ¿sí? Tradicional. Las técnicas con prótesis son las más recomendadas, es decir, la colocación de la malla debido a un bajo riesgo de residuo. También debe asociarse con beneficios a corto plazo como menores tasas de dolor y y un regreso más rápido a sus actividades cotidianas, ¿sí? Entonces son las técnicas sin tensión, ¿sí? Tienen estas ventajas, ¿sí? Menos dolor, menos recurrencia y el paciente se integra más pronto a sus actividades. Las técnicas protésicas como la de Liechtenstein es la técnica más sencilla. Esta es por vía abierta con una baja tasa de recidiva, siendo la intervención de primera elección en el caso de una hernia inguinal unilateral no complicada. Las técnicas laparoscópicas deben considerarse una opción de tratamiento en la reparación quirúrgica de la hernia inguinocrural, ya que pueden ser realizadas con seguridad y eficacia como una cirugía mayor ambulatoria. Es decir, las principales indicaciones es cuando se sospeche de una hernia bilateral, entonces ahí se podría reparar las dos hernias en un solo acto quirúrgico. Se puede colocar las dos mallas y con los mismos tipos de heridas, sí, sin ningún problema. En las hernias recidivantes también está indicada la técnica laparoscópica cuando la primera ha sido por vía anterior, ¿sí? O ya le han hecho una hernioplastia tipo Liechtenstein. Una vez elegida la técnica, se debe administrar el antibiótico profilaxis con cefazolina, 1 gramo intravenoso antes de pasar al quirófano. En caso de estrangulación, se debe usar de acuerdo a la estructura encontrada en el saco herniario. Es decir, aquí tocaría cambiar de antibiótico si hay un estrangulamiento. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado hasta en una hernia inguinal, encontramos un divertículo de sigma perforado y ahí dentro de un saco herniario, ¿sí? Circunstancias raras, pero que suceden. Para las hernioplastias, usar anestesia conductiva si la técnica es elegida por vía anterior y anestesia general en las técnicas laparoscópicas. En el posoperatorio debemos usar analgésicos solos o combinados de acción central o periférica. Central como el tramadol y periférica como el ketorolaco, lo que más se usa en nuestro medio. Protector gástrico, si puede ser la ranitidina o omeprazol, y 1 o 2 dosis de un antiemético. Puede ser la metoclopramida o que es de acción periférica o de acción central, el ondansetron. Un tratamiento en cuanto a la tasa de recidiva de las técnicas laparoscópicas es similar a la de las abiertas con prótesis y puede considerarse que el principal factor en la reducción del riesgo de recidiva es la presencia de prótesis, más que el propio método de colocación. Bueno, la vía laparoscópica sí tiene sus ventajas, como ya le decía, la malla es mucho más grande que en la técnica de Liechtenstein, ¿sí? Ahí no se puede colocar una malla tan grande, puede ser una malla de 7 centímetros nada más. En cambio, en la técnica laparoscópica colocamos una de 15 centímetros. El tratamiento laparoscópico podría ser una alternativa eficaz a la cirugía abierta sin tensión, especialmente en las hernias bilaterales o recidivadas, que ya les mencioné anteriormente, y en aquellos individuos activos que necesitan incorporarse lo antes posible a sus actividades
habituales. Recuerden que la técnica laparoscópica son 3 incisiones, pues 2 de 10 milímetros y una de 5 milímetros. Aquí tenemos la revisión bibliográfica. Y gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla